Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que también se conectan por diferido y escuchan la grabación que estamos en esta clase. Hoy vamos a dar inicio con los evangelios. Hemos finalizado ya, después de casi 2 años, hemos finalizado todo lo que tiene que ver con la Torá. Oiga, lindo, hemos estudiado la Torá, hemos hecho un estudio largo, sí, pero hemos podido avanzar con los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora nos vamos a los 4 libros del Nuevo Testamento. Es donde vamos a estar analizando, investigando, profundizando. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No sé. Puede ser un año, como puede ser hasta la venida del Mesías, lo que Dios disponga. El hecho es que hoy arrancamos siendo las 8 de la noche con 10 minutos del 13 de mayo del 2026. Iniciamos el estudio de los 4 evangelios. Así que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque vamos a hacer el estudio cronológico, no canónico. Así que arrancamos con Marcos. Sí, Isaías, vamos a arrancar con Marcos. Qué lindo. Ok. Vamos a orar, vamos a dar inicio a este tiempo. Danay, ¿te animas para orar? Amén. Amén. Te escuchamos, Danay. Bendito Dios, Padre amado, Padre querido, bendice este momento, mi Dios, este momento en que nos reunimos todos los hermanos de esta bella comunidad con nuestro pastor Isaías, que nos va a enseñar estas valiosas palabras, mi Dios. Son tus palabras que puedan llegar a nuestros corazones, que puedan inundar nuestra alma, nuestro espíritu, que puedan guiarnos, que puedan ser de nuestro camino, que puedan forjar nuestra fe aún más y esa unión indestructible contigo, mi Dios. Mi Dios amado, mi Dios querido, te pido esta noche que guíes a cada una de las personas a sus lugares de destino, que cada uno llegue bien a su hogar y que puedan al mismo tiempo entender y escuchar tu palabra y que esta palabra sea de redención, que sea de nutrición para sus almas, para sus cuerpos, para su espíritu. En el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Oiga, qué bonito. Gracias, mi querida Danay. Ok, empezamos. Abrimos nuestras Biblias, las diferentes versiones que ustedes tengan. No hay ningún problema, mientras más versiones, mucho mejor. Y empezamos con el texto de Marcos. Cuando arrancamos con Marcos, iniciamos con algo muy interesante. Dice el principio del Evangelio, ¿sí? Y cuando inicia este propósito, debemos entender el comienzo del Evangelio. El Evangelio de Marcos tradicionalmente data cerca del año 70, es lo que establecen algunos. Otros sugieren que fue escrito más o menos entre finales del 40 e inicios del 50, ¿sí? Sin embargo, hay un contexto que se desarrolla, un proceso crítico que se estaba dando en Jerusalén, en Israel, y posiblemente el libro de Marcos se vincula con ese proceso bajo la línea de Nerón, en donde eh, empieza todo el declive, incluyendo la destrucción del templo. El autor emplea un estilo de griego, ese griego es un griego jónico, koiné. ¿Qué es griego jónico? Significa más común, más de pueblo, más típico, no tan pulido, no es un griego de erudición filosófico, de grandes doctores, sino es un griego común, es un griego de diálogo natural que se da, ¿sí?
Hay algunos detalles arameos que vamos a ir analizando a medida que vayamos estudiando, justamente porque el Mesías, en este caso Jesús o Yeshua, para entender en su nombre propio, Yeshua hablaba arameo y sus discípulos escuchaban arameo y hablaban entre ellos arameo, que era la lengua común. Sin embargo, para lo que es comercio, para ciertos procesos, estaba el griego. El latín no era tan común en Israel, no era tan común el latín. Los que hablaban latín y se comunicaban propiamente en latín eran los generales romanos, en este caso los procónsules, eran los que se comunicaban más en latín. Eso era más entre diálogo de ellos, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros vamos entendiendo esto, eh, se cree o se piensa que lo que Marcos va a escribir le llegó como tradición oral. No sabemos si Juan Marcos propiamente recibió todo esto de manera directa de Pedro o de alguno de los apóstoles, o quizás de una fuente Q, que es lo que entra en las tradiciones. No sabemos. Lo que sí sabemos es que eh, es uno de los libros o de los textos más antiguos encontrado en la línea papirológica, ¿sí? Desde esta perspectiva y entendiendo el proceso, cuando ingresamos al capítulo 1, el capítulo 1 es un preparatorio. No hay relatos de infancia en el libro de Marcos, no enseña cómo nació, si hay genealogía, no hay genealogía, quién es Jesús en cuanto a su línea paterna o materna, no hay tal cosa. Marcos va a lo que va, ¿sí? Él va directo y quiere propiamente hablar acerca del reino. Como presentan algunos libros de editorial Verbo Divino en sus comentarios propiamente, muestran que Marcos es el primer evangelio escrito, posiblemente de esta fuente oral o fuente Q. Y la pregunta que muchos de los autores o muchos de los estudiosos hacen, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Y ahí entra el análisis y vamos a ir viendo el análisis poco a poco. Marcos capítulo 1, verso 1. Escuchemos lo que nos dice. Dice el texto, principio del evangelio de Yeshua HaMashiach, hijo de Dios. ¿Cuál es la idea principal? La proclamación de la buena noticia, evangelio. Dice o utiliza una palabra en este caso como es un griego jónico, no es un griego pulido, no es un griego ático. Utiliza esta palabra, arge. Y arge significa nada más y nada menos que principio, inicio de algo. No así en Juan. Recuerden, Juan, en cambio, utiliza el arjé y utiliza en término ático pulido, un griego más pulido, que arjé, esa misma palabra, tiene el significado de algo que era antes de un comienzo, pero da origen a todas las cosas. Por eso dice, en el principio era el verbo. Es como inicia Juan. Marcos dice, este es el principio del Evangelio, es decir, aquí inicia un mensaje de transformación integral de vida. Oiga, querido Reinaldo, un gusto saludarle, hijo mío. Mi querido pastor Marcelo, también bienvenido. Gracias por acompañarnos. Mi hermana María Teresa también está con nosotros. Oiga, qué bendición. Ok, cuando vamos entendiendo esto,
La pregunta general y escriban en el chat. Ahí quiero verles. Ahora sí vamos a trabajar bien bonito. Para usted, ¿qué es evangelio? Para usted, ¿qué es evangelio? Escriba. ¿O quiere hablar? No hay problema, yo le escucho. Abre su micrófono y le escucho. ¿Qué es evangelio? Los de licenciatura van a estar felicísimos porque tienen clarito el camino. Esto es evangelio, mi querido Isaías. Oiga, ¿ok? Dice, buenas nuevas, dice Isabel Isanti, eh, mi querida Angie Dieguito, dicen anunciar a Jesús. Jackie dice el mensaje de las buenas nuevas. ¿Alguien más? Hasta yo preparar. Buenas noticias. Ok, buenas noticias. Son las buenas noticias, dice mi querida pastora. Muy bien. ¿Y el resto? ¿Se quedaron pensando o el internet todavía no permite que llegue el mensaje? El mensaje de Dios a través del Hijo. Oiga, interesante cómo lo plantea mi querida Danai. Muy bien, muy bien. Listo. Quiero que podamos observar algo muy bonito. Vamos a la pizarra. Voy a compartir la pizarra. Ábrete, Sésamo. Oh, se enojó la pizarra. Buenas nuevas de salvación, dice mi querida Maffer. Yo creo que todos los que estamos presentes tenemos una idea de esta parte que lo que hace referencia propiamente Evangelio son buenas nuevas de salvación, es lo que nos han dicho, ¿verdad? Oiga, por alguna causa no se carga. Bueno, no estaré con otras cosas, vamos a trabajar desde otra forma. Y voy por acá. Para todo hay solución, menos para la muerte. Aunque ahora, si usted está en el Mesías, nueva criatura es, entonces hasta la muerte ya no tiene potestad sobre usted. Listo, ahí estamos. Muy bien. El término evangelio, propiamente, angelion. Este es el término en griego. Dos raíces que ya hemos trabajado, que viene de eurisco, y esto pueden copiarlo, de eurisco, que traduce algo, mensaje o algo que va a traer transformación a mi vida o algo que descubrí que va a producir una transformación. ¿Sí? Transforma. Pero no es cualquier transformación, es una transformación integral, ontológica. ¿Y qué significa esto? Que es completa, es total. No hay parte de mí que no esté siendo afectado por este eurisco, por este eu. Y la segunda raíz, angelion, viene de la raíz ángel, que significa mensajero. En este caso, angelion es mensaje. ¿Ya? Por lo cual, si unimos las dos,
Evangelio es un mensaje de transformación integral, completa de vida. Oiga, qué lindo. Entendemos ahora evangelio. Va más allá de decir una buena nueva, ¿sí? Porque si decimos, sí, es un mensaje de buenas nuevas. Sí, eso es lo que nos enseñaron, eso es cómo nos inculcaron, eso es lo que hacía referencia. Pero ahora vemos que es mucho más amplio. Dice, Evangelio es un mensaje de transformación integral de vida. Sí, sigue siendo una buena noticia para mí. ¿Por qué? Porque me transforma, me cambia. Pero el efecto es lo que nos debe importar. La acción sobre mí es lo que realmente debe tener sentido. ¿Y cuál es la acción del Evangelio? Es que viene a transformarme la vida. En arameo eso se llama besorá. Besorá. Y besorá significa aquello que transforma vidas. Aquello que me hace un clic y me demanda un cambio existencial. Me demanda tomar una nueva directriz. Me exige ser diferente. Entonces, Marcos inicia su escrito diciendo, en arjé tou evangelion. Este es el principio del mensaje de transformación integral de vida. Es decir, este es el principio que te va a demandar un cambio existencial hoy. Eso es Marcos, escribiendo a los romanos, escribiendo al gentil, escribiendo al soldado, escribiendo perdón la expresión, al vulgo, al pueblo. Dice, lo que aquí van a leer, lo que aquí va a expresarse, esto les demanda a ustedes que después de leer esto, ya no sean iguales. Les demanda un cambio. Y nos demanda un cambio. Dieguito o Angie. Solo por acotar, en la Biblia, la versión TSB, Ujú. dice en el principio, no, el principio del Evangelio transformador de Jesucristo. Oh, miren, ahí lo pone entonces. Ahí sí está añadiendo esta parte en la TCB. Nueva traducción viviente de la traducción contemporánea de la Biblia Yatensi Bonilla. Sí, esa. Ok. Entonces, miren, aquí ya nos está dando esa idea general. Oiga, qué lindo, qué lindo. Entonces, cuando yo, y aquí voy a decirles algo, familia, identidad, identidad, familia, atención. Cuando usted dice yo soy evangélico, ¿qué significa? Ya hemos visto que el evangelio es el mensaje de transformación integral de vida. Y si usted dice yo soy evangélico, ¿qué significaría? Yo soy transformado, o yo fui transformado, Yo soy una persona que está siendo transformada. transformada. Oye, qué increíble. ¿Y a través de quién? ¿Qué dice ahí? Principio del evangelio de quién? De Mahoma. Eso dice. Jesucristo. Amén, mi querido pastor. Entonces, el mensaje de transformación integral de vida, ese mensaje que me va a transformar, que me va a cambiar, que va a hacer algo diferente en mi vida, ¿de quién es? De Jesucristo. Excelente, mi querida Danai. Soy una persona transformada en Cristo. Eso es lo que es la identidad evangélica. Tomando el punto clave. Eso debería ser.
Somos personas que vivimos la Besorá, es decir, esa conexión íntima transformadora en el Mesías. Por eso el apóstol Pablo va a decir en el libro de Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es dinamis. ¿Qué? El evangelio, el mensaje de transformación es dinámico, es como dinamita, hace en nuestra vida. Eso debería ser. Pero si usted lee el evangelio, usted está viviendo como evangélico, cara larga, cara de limón o 6 en punto, oiga. ¿Se ha visto las manecillas del reloj a las 6 en punto? ¿Qué muestra? Cara larga, así, largo, así están algunos. Sin cambio, sin transformación de vida, sin permitir que el Evangelio esté haciendo su obra redentora. Entonces Marcos desde un principio nos está llevando a algo interesante, algo bonito, que es esa transformación integral de vida. Ahora entendemos el Evangelio. ¿O no me entendieron? Va más allá de buenas nuevas, pero no deja de ser una buena noticia. El hecho es que es un mensaje de transformación integral de vida. Y eso dice el uno, principio arjé del Evangelio de Jesucristo. Y luego añade algo. ¿Qué añade? Hijo de Dios. ¿Y por qué Marcos le presenta como hijo de Dios? Pregunta del millón. Les escucho. O pueden escribirlo. ¿Por qué cree usted que Marcos está diciendo que Jesucristo es hijo de Dios? Trabajemos un poquito. Perdón, aquí en este que es de Dios habla hoy, Ujú. habla de principio de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Porque en Ujú. esa época se decía que hubo varios Mesías y por Ok. eso aclaraban diciendo que es el Hijo de Dios. Muy bien, muchas gracias, mi querida Jackie. Es una muy buena apreciación. ¿Qué más? ¿Alguien más? Tal vez que Jesucristo fue transformado, es hijo de Dios. Ok. Ahí tendríamos que ir ampliando. Recordemos el contexto histórico. ¿A quién se le daba nombre o se autoproclamaban hijo de Dios? ¿Quiénes? Contexto histórico. Eso no está en la Biblia, pero está en el contexto histórico. Los romanos, creo que eran. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Sí, de los romanos, pero ¿a quién? A los Césares o a los... Ah, muy bien, Dieguito, excelente. El César se autoproclamaba hijo de Dios. Y en muchos casos, en este caso Nerón y Domiciano, fueron los únicos que se proclamaron Dios en la tierra. Nerón y Domiciano, por si acaso. Los demás como que tenían un cierto temor y se llamaban solamente hijos de Dios. Pero en este caso, Nerón y Domiciano se llamaban a sí mismos Dios. Entonces Marcos dice, les vamos a hablar de algo muy especial, de un mensaje de transformación integral de vida que está presente en la vida completa de Yeshua, de Jesús, quien es hijo de Dios, sin ser emperador. Como dirían los mismos romanos, siendo un plebeyo, nacido en Beit Lehem, en la casa del pan. Ese, de ese vengo a hablarles. Imagínense el enganche que está haciendo aquí.
Y yo ya también ya les llamé la atención, ya todos están, ¿qué más? Porque ese es el punto. Y es como que Danai telepáticamente me está diciendo, pero pastor, dinos, ¿qué más aparece en el capítulo 1, verso 2? Claro, Danai, con gusto lo leemos. Ya entendiendo esto, inicia y fortalece las expresiones establecidas ya no para tanto para los gentiles, sino ahora para quién? Para los de su casa, los judíos. Como está escrito en el profeta Isaías, no, no en mí, sino en el profeta, el de la Biblia. ¿Qué dice? He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿De quién estaba hablando ahí? ¿De Jesús o de Juan el Bautista? De Juan el Bautista, ¿no? Entonces hay alguien que va a preparar el camino ¿para quién? Para el Pía. Mesías. Oiga, qué lindo. Va a preparar el camino para el Mesías. Y el 4 dice, inmediatamente entra en el análisis y el 4 nos dice, bautizaba a Johanán en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué tipo de bautismo predicaba Juan el Bautista? Interesante. Dice, predicaba qué tipo de bautismo. No, Arrepentimiento. Arrepentimiento. Ese es Juan. Y Juan empieza arrepentidos y ahí aparece la palabrita metanoia. Meta, cambio, transformación de la mente. Y nos ayuda a cambiar la mente, el pensamiento. Entonces el mensaje de transformación integral, de acuerdo a Marcos, no a Mateo, no a Lucas, no a Juan, de acuerdo a Marcos, el Evangelio inicia con un portavoz y ese portavoz demanda a la gente a un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, porque el cambio de pensamiento para un griego, para un romano, era el cambio de la vida. No es solo cambiar la mente, no es solo pensar diferente, era transformar la vida, cambiar. Entonces Juan inicia preparando el camino y dice, para que ustedes logren comprender la acción mesiánica, deben estar dispuestos a una metanoia, a un cambio de mente, a un arrepentimiento completo, pleno. Juan demanda el arrepentimiento. Es lo que él predica. Su bautismo está basado en la predicación del arrepentimiento. ¿Por qué dice que Juan, en este caso, pensemos un poquito, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento? ¿Por qué dirá el bautismo del arrepentimiento? ¿Qué quiso expresar Marcos con esto? O si le estaba dictando Pedro, ¿qué quiso decir con esto? ¿Qué nos dice otra versión? Ayúdenos para revisar otra versión. La TCB, ¿qué nos dice Dieguito? perdón, pastor, en qué versículo? Estamos en Cuatro. el 4, 1:4. 1:4 dice, apareció Juan bautizando en el desierto, anunciando un bautismo de arrepentimiento, un bautismo que promueve el cambio de mentalidad, que se refleja en un cambio de conducta para lograr perdón de sus pecados. Oh, lo que acabamos de decir, ¿se da cuenta? Y eso que parece que estoy conectado con la TCB. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo?
Pero lo que me llama la atención dice predicando un bautismo de arrepentimiento. Predicando un bautismo de arrepentimiento. Aquí necesitamos analizar qué palabra. ¿Qué palabra creen que necesitamos analizar? Arrepentimiento. Ok. Antes de esa, ¿cuál dice? Autismo. El bautismo. Una de las ideas principales que dicen la mayor parte de eruditos en esa línea es que esto es una muestra del cumplimiento escatológico profético de Isaías. Dentro del análisis de las palabras hay un uso de jodos, que es preparar el camino. En hebreo es derech, ¿sí? En el contexto del segundo templo, preparar el camino implica una disposición ética. Escuche eso, disposición ética y ritual. El bautismo de Juan es una metanoia, que más allá del remordimiento, es un cambio de mente o giro radical de la existencia. Es un cambio de mente, es un giro radical de mi existencia. Y les voy a explicar. Bautismo viene de la palabra baptizó, en griego, baptizó. Y la palabra baptizó significa sumergirse. ¿Y qué hace referencia el sumergirnos? No es solamente el hecho de ir y entrar en el agua, solo el baño ritual, sino en símbolo. Aquí voy a hablar un poquito simbológico porque es un detalle escatológico. El símbolo es yo me sumerjo en el Mesías. Oiga, qué lindo. O sea, yo tomo la decisión de introducir en ese arrepentimiento, en ese cambio, en esa transformación de vida. Y ahora ese cambio, esa transformación de vida está en el Mesías Yeshua. ¿Me explico? El bautismo del arrepentimiento me conecta para preparar mi corazón para vivir al Mesías. Entonces es sumergirme en lo que vamos a entender a continuación. Por eso Marcos va trabajando desde esta parte. Él dice ustedes como romanos, como gentiles, porque las cartas van dirigidos no a un grupo judío directamente, dice para ustedes que no entienden claramente todo el proceso judío, para ustedes queremos explicarle lo siguiente, que hay un mensaje de transformación integral de vida, pero para que ustedes sean parte de este proceso hermoso, debe iniciar con una transformación, un camino que es el cambio de mentalidad, el cambio de pensamiento, empezar a abrir su mente para observar que el César no es Dios, menos hijo de Dios. Y para que no le tengan miedo, porque hay alguien que empezó a preparar el camino para que se manifieste el Mesías. Y ustedes van a ser aquellos que van a preparar el camino para dar a conocer este mensaje de transformación integral de vida. Y ahí yace la primera pregunta para nuestras vidas. Usted se está preparando en una metanoia, en una transformación de vida, en un cambio de vida, para hacer el camino de presentar ese mensaje redentor a las personas. No el otro, usted. Le pongo un poquito más difícil. Isaías, no nos pongas difícil. Sí, le pongo difícil. ¿Usted está preparándose en esa transformación de vida para hacer testimonio en su hogar, en su familia?
testimonio de vida, he dicho. Se está preparando en eso, porque el arrepentimiento le exige un cambio dentro de su hogar y le demanda a usted una transformación, de tal manera que el otro ve en usted algo que ellos anhelan, algo que ellos esperan, algo que ellos quieren vivir. Por eso el evangelio no es llegar y hacerle tener miedo y decirle, no, Pame, qué pena, mi Pame. Si sigues con esa vida, te vas al infierno. Y la Pame se asusta. Dice, uy, cuco. No, mi Pame querida, no va por ese camino, pero así muchos pensaron que es el evangelio, metiendo miedo a la gente. Pero acá dice, no, no es meterle miedo. Marcos está diciendo, para que esto sea de impacto transformacional en tu vida, inicia con un cambio de mentalidad. Inicia sanando tu pensamiento, viviendo al Mesías en ti, sumergiéndote en ese hermoso camino de la redención. Oiga, qué lindo. Esto es hermoso, porque eso es evangelio. Y eso es lo que nos va mostrando Marcos. Luego dice, y salían a él todos, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta, pero no la langosta de agua, por si acaso, no la del mar. Y algunos ya estaban pensando, voy a comer ahora solo langosta. No. Y dice que comía esto con miel. Todo esto tiene un simbolismo, tiene un significado, pero ya les explicaremos en su debido tiempo. Y el 7 vuelve a decir, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Ruach HaKodesh, con el espíritu de vida. ¿Y qué es el espíritu de vida? Primero, ahí en griego va a decir neumatozoe, espíritu de vida. ¿Por qué cuando hablamos nosotros en ese ámbito se une espíritu de vida con santidad, con agios, con santo? ¿Por qué es Espíritu Santo o espíritu de vida? ¿Por qué hay esa unión tan especial? ¿Se ha preguntado? ¿Qué es santo? ¿Qué es para usted santo? ¿Qué ha escuchado sobre Separado para Dios. separado? Muy bien, mi querido Dieguito. ¿Alguien más? ¿Qué otra cosa ha escuchado sobre ser santo? Nada más. Sin Una mal. persona íntegra. Íntegra, Llevar una vida según Dios, según los preceptos, en cumplimiento de la voluntad de miento de la Dios. voluntad de Dios. Ok. Cuando hablamos de el Espíritu Santo, si utilizamos la palabra separado o la traducción separado, hablaríamos el espíritu separado, como que no tiene lógica. Hablamos el espíritu de la voluntad de Dios, también nos quedamos como, ¿qué es el Espíritu Santo? Por eso
dentro de la línea aramea hay la palabrita del Rauj HaKodesh. Y ese término significa aquello que nos permite ser con vida, como la acción creadora, como esa inteligencia universal que le dice a una semilla, muere para que nazcas. Visto desde ese ámbito, el espíritu de vida, dice, ustedes van a ser bautizados con eso. Hace referencia a aquello que va a empezar un proceso de transformación en nosotros, mostrándonos los detalles donde necesitamos empezar a perfeccionarnos. Ese es Marcos. Es ese bautismo, es decir, es sumergirnos en Dios a tal punto que la acción divina en nosotros empieza a mostrarnos dónde necesitamos ser perfeccionados. Debemos empezar a cambiar. Por eso el Espíritu gime, dice otra parte del texto sagrado. En otra parte dice, y el Espíritu sellará en vosotros. En otra parte dice, abogado tienen y es el Espíritu. En el libro de Juan hace referencia de que vendría a ser como el... Ay, se me fue el nombre, estaba justo en la punta de la lengua. Pero viene a ser No, como el ayudador, el que acompaña. eh, perdón, ¿se puede citar ahí ahorita el que dice el Espíritu Santo nos convencerá de juicio, de pecado y de verdad? Sí, porque eso nos lleva a ir entendiendo. O sea, que el momento que nos sumergimos en la vida del Mesías, entramos, aceptamos el proceso redentor y transformador que nos está dando el Mesías en nuestra vida, desde lo profundo nos empieza a mostrar dónde necesitamos trabajar. Y usted le llama conciencia. Y empezamos a ver la dualidad como en los dibujos animados. Y pongo a Dieguito en este caso, un Diego chiquito aquí, con alitas y una aurola, y otro Dieguito aquí con cachos, vestido de rojo y un tridente. Y el uno diciéndole, ¿sabes qué? Angie es lo mejor para tu vida. Y el otro diciéndole, no, 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 no. Angie no es lo mejor para tu vida. Y Dieguito entra en esa crisis existencial dual porque está en la lucha entre lo espiritual y lo carnal. Aquello que nos detiene, que empieza a redarguirnos, aquello que está trabajando profundamente en nosotros, mostrándonos las cosas, es lo que Marcos llama el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, me sumerjo. No es que viene algo de arriba. Ahora sí, ya estoy bautizado. No, no, no. Es desde lo profundo que me empieza a mostrar mi realidad y me empieza a redarguir, me empieza a hacerme sentir mal porque hice algo en contra de la Torá, en contra de Dios. Entonces me dice, ven, hijito, ya, ve lo que hiciste. Arrepiéntete. Y uno empieza esa lucha. ¿Cómo? Si yo tengo la razón. Y no el Santi, él no tiene la razón, diría Isa. Yo tengo la razón. Y no quiere entrar en esa lucha. Y algo dentro de ella dice, mijita, ve y pídele perdón. Ella, no, ¿por qué yo? No. Y es esa lucha constante, pero aquello que nos redarguye, que nos impulsa, que nos está mostrando que tenemos que hacer algo,
A eso se le llama el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Oiga, es interesante cómo Marcos trabaja estas líneas del Evangelio. ¿Y quién está diciendo que se va a manifestar luego esto? Juan Bautista. Yohanan, el que bautizaba. Él está diciendo, ¿saben qué? Sepan ustedes que yo ahorita les estoy dando el bautismo del arrepentimiento, pero el que viene después de mí les va a bautizar o les va a dar el espíritu de vida. Les va a mostrar el camino. Les va a decir cómo tienen que vivir y existir, cómo tienen que empezar a trabajar en ese proceso hermoso de transformación integral de vida y disfrutar de esa manera el gozo de la salvación, porque la salvación les ha sido entregada en él. Ese es Marcos. Así empezamos con el Evangelio de Marcos. Tenemos 6 minutos para disfrutar. Dudas, preguntas, comentarios. Les escucho. Quería No les saber, peguen. disculpe, quería saber, Isaías, si se puede interpretar también, por ejemplo, con lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Cuando primero aceptamos, ¿no? Primero tratamos nos arrepentimos, ¿no? Es como ese primer paso cuando nos bautizamos, cuando decidimos ya aceptar a Cristo en nuestra vida, es como ese primer paso que damos, ¿no? Y que después que empezamos a construir, que empezamos a nutrirnos, que empezamos a aprender, por lo menos yo que he vivido estoy viviendo, ¿no? Esta transformación y este cambio en mi vida, lo pudiera interpretar como cuando después voy como concientizando todo y entendiendo ya más profundamente a este ser en el que me voy convirtiendo en la medida que voy aprendiendo cada vez más y como que voy construyendo ese nuevo ser, ¿no? No sé si se puede interpretar así también. ¿Sí? Porque ahora eres una nueva Danai. Ya no eres la de antes. Ahora tienes una nueva vida, tienes un nuevo camino. Ahora tienes un nuevo espíritu, por así llamarlo. Estás empezando algo nuevo y construyendo esa perfección cristiana, como lo diría el apóstol Pablo. Estás diariamente en la construcción, diariamente. Entonces, si esto es así, tú eres hija de Dios y estás disfrutando el gozo de la salvación. Y te aseguro que jamás querrás separarte de Dios, porque el momento que lo experimentas y lo vives, nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Nada. Gracias, mi querido Danay, por ese testimonio. ¿Alguien más? ¿Pregunta o duda? ¿O comentario? ¿Todo quedó claro? ¿No me entendieron nada? Entonces yo pregunto y empiezo. Mi querida Pame, si nos puedes responder. Ay, ¿por qué yo? Va a decir la Pame. Sí, porque yo. Y se le escucha así el eco desde atrás. Era el Fabi. Él te va a dictar. A ver, mi Pame querido, con lo que hemos dicho, ¿qué has podido entender? ¿Qué es evangelio? Estás muteada, hija mía. Le estoy preguntando, le estoy preguntando. ¿Quién le ayuda? Perdón, no se me quedó el teléfono ahí. Lo que yo entendí que es el evangelio es una transformación de vida nueva.
Amén. Es ese mensaje de transformación. Si logramos que esto sea parte de mí, cada vez que usted diga, oh, voy a la iglesia, ¿para qué? Para escuchar ese mensaje de transformación. ¿Cómo yo puedo mejorarme diariamente? Ojo, no cómo puede usted ser salvo, porque la salvación es por gracia, es un regalo dado por Dios, sino cómo usted puede disfrutar cada día de mejor manera esa salvación en el proceso de transformación diaria. Basado en esto, ¿qué deberíamos cambiar hoy? ¿Qué diríamos? Pueden escribirle ahí. ¿Qué demanda creen ustedes que Dios les está pidiendo hoy para esa transformación? Uy, es que ayer me peleé con mi esposa. Me demanda ser más paciente, más comprensivo. Ay, Fabri, ahí nos lanzó la bomba. Nos demanda romper o cambiar esas costumbres y tradiciones. Empiece a cambiar esos hábitos negativos que usted tiene. Muy bien. No sé quién de la dinastía Hernández, pero excelente. No sé si es Ale, si es Santi, si es Sofi, pero muy bien. Ale ha sido excelente. Paciencia, tolerancia, ideología cultural, muy bien, que está arraigado en nosotros. Empezar a cambiar hábitos destructivos. O sea, el Evangelio me ayuda a ir reconociendo diariamente dónde necesito pulirme, dónde necesito trabajar. Digamos que uno empieza a preguntarse muchas cosas y dice, ¿por qué me peleé hoy con el vecino? No aprendo todavía a controlar mi ego, mi orgullo, mi vanagloria. A trabajar. ¿Qué está haciendo? Ese es el proceso del Evangelio en el Mesías. Empiezo a trabajar en esa área en mi vida. Deshacerme de todo lo que no es agradable a Dios. ¿Ok? Pero aún así es muy ambiguo. Un detalle, ¿qué es específicamente lo que necesitas hoy? Y ahí nos ayuda. Todas las tentaciones que les haya llegado hoy es lo que Dios les está advirtiendo. Tienes que cambiar. Tienes que trabajar ahí. ¿Qué tentaciones le vino hoy? Tomarse un whiskycito. Hoy. Ir al rumba room. Callar para no causar más problemas. Pero ahí estás guardando emociones, hija mía. Y eso No puede me traer conflicto. referiría a ser sabia, o sea, ser sabia con mis palabras. Y muchas veces es bueno callar para así no dañar, no causar un problema mayor, sino aplacar mis emociones ese momento de Oh, enojo, de ira. y luego guiar. Excelente, excelente. Dieguito dice trabajar en mi temperamento. Recuperar la identidad en Dios, dice Fabri. ¡Wow! Como ustedes ven, familia, hay mucho que necesitamos ir puliendo. Así que la salvación no es por méritos, mijitos. Nadie de los que estamos presentes hoy aquí podemos decir, porque yo me merezco la salvación. 2 chislazos merecemos que Dios nos dé. O 2 por chuncho, como dice. Porque necesitamos trabajar tanto en nosotros. Tanto. Pero si no es por el infinito amor de Dios, es por su bondad, por lo maravilloso que es Él, que ha venido haciendo, estuviéramos en la nada, familia. Así que dele la honra a ese Dios todopoderoso, porque a pesar de que usted no lo merece, le está entregando esta linda oportunidad de vida.
este lindo regalo para transformar su existencia. Así que a partir de hoy tome el control y empiece a revisar cada día, porque el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, está en usted. Miren, avanzamos 8 versos. ¿Será que acabaremos los evangelios? Si quiere la respuesta, no se pierda la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. Obviamente, para nuestros queridos líderes que trabajan cada uno en su grupo ministerial, desde ya, trabajen el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús y el ministerio de Jesús. Es lo que vamos a ir trabajando ya. ¿Sí? Y de ahí el llamamiento ya me encargo también en grupo. Así que vamos a trabajar desde el 9 hasta el 15. ¿Sí? Del 9 al 15, cada uno de los líderes la próxima semana en su grupo ministerial. Lindo. Y los que están conmigo, trabajaremos ese ámbito con un análisis filológico, exegético, histórico, crítico, que es la metodología que estamos utilizando en la línea del Evangelio de Marcos. Amén. Después de esto, ¿quién de los presentes desea orar y darle gracias a Dios? Nadie. Qué barbaridad. Yo, Isaías, yo. Yo podría orar, dice. Amén, mi querido Fabri. Entonces te escuchamos y tengamos este tiempo en oración. Bendito Padre Celestial, Señor mi Dios, gracias te damos, Señor, por esta noche, Padre, por permitirnos que, aunque aún con el cansancio, Señor, y con todas las situaciones que hemos pasado en este día, Señor, hemos llegado a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar tu mensaje, a poder aprender más de ti, Señor. Gracias porque nos has dado la bendición de poder abrir nuestra mente, Señor. Darnos esa sabiduría de lo alto, Padre, para poder entender cuál es tu propósito ante este día, ante este aprendizaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar la intención de nuestro corazón para los que servimos dentro de la iglesia, Señor, y esto que sea una necesidad de poder aprender, más no una obligación, Señor. Ayúdanos a aprovechar estos tiempos, a aprovechar que estamos en comunidad, Señor, y poder pasar en familia aún aprendiendo de ti, Señor. Te pido por el corazón de cada uno de nosotros, Señor, por nuestras familias, y gracias, Padre, por darnos esa bendición de llegar a descansar, Señor. Queremos descansar en ti, Señor, y este momento en el que vamos a entregar nuestra alma, Padre, ayúdanos a transformar, Señor. Háblanos, dinos lo que tú necesites, Señor, para nosotros poder transformar y ser unos verdaderos hijos tuyos. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos preparamos para la foto oficial. No. No, dice Jackie. Ahí estamos para la foto oficial. Oiga, qué guapos que nos vemos. Algunos ya están con cara de dormidos, están así. Isaías, apúrate que ya me duermo. Listos. Hoy, qué guapos. Sonrían. 1, 2, 3. ¿Ya? Ahí está la foto. Muy bien. Guardo la fotito aquí, que queda en mis archivos X. Por si acaso viene un ovni y lo revisa. Ahí está. Listo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios sea bendiciendo y guardando sus almas. Y con algunos nos vemos el día viernes en nuestra reunión de Shabbat. Todavía no tenemos el lugar. ¿Alguien desea abrir su casa para el día viernes, para hacer el Shabbat? Confírmeme